Miren, puede que si le preguntamos uno a uno a los ciudadanos qué idea tienen de una conducta agresiva, todos respondan con una rotunda condena. Lo que pasa es que eso luego no se compadece con la realidad o con las prácticas de la vida diaria y con la autocontención que cada persona debe tener, ¿no?, en su relación con los demás. Porque lo cierto es que las conductas agresivas están muy presentes y son la forma que tienen de relacionarse muchas personas en sociedad, lamentablemente. Ya saben que solemos reservarnos un momento en la brújula para hablar de estas cuestiones tan importantes con nuestra psicóloga, María Jesús Álava Reyes, y ya está al otro lado de la línea. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues nada, estupendísimamente, Rafa. Oye, estábamos hablando de... Claro, uno en su ingenuidad cree que el mundo suele ir a mejor y que las sociedades avanzadas van aplacando los comportamientos primitivos, pero ya digo en mi ingenuidad, porque las conductas agresivas siguen muy presentes y en algunos casos de forma creciente, ¿no? Sin duda, sin duda. Fíjate, la realidad es que aunque nos cuesta admitirlo, la agresividad y la violencia cada día están más presentes, digamos que en nuestra llamada sociedad civilizada, ¿no? Y lo están porque las estamos alimentando, ¿no? Las estamos reforzando hasta el punto de que, pues en lugar de convertirse en conductas rechazables, muchas veces las valoramos y las incentivamos. Fíjate que los profesionales de la psicología llevamos décadas insistiendo pues en el efecto contraproducente que produce, por ejemplo, en las nuevas generaciones, pues el impacto de escenas violentas y agresivas, sobre todo en edades en las que aún no tienen la suficiente madurez como para poder contextualizarlo, pero si hay algo con muchísimo éxito financiero son los videojuegos, y gran parte de ese éxito parece residir en el nivel de violencia y de agresividad que alcanzan, y desde luego esto no es inocuo. Es decir, si les enseñamos a los niños, a los adolescentes, incluso a los jóvenes, que viendo escenas violentas se lo pasan bien y se divierten, llega un momento, Rafa, que unen violencia a diversión y humillación a disfrute. Y además dedican a esas vivencias y a esas experiencias gran parte de su tiempo. Luego queremos que esto por arte de magia no les pase factura, y esto desde luego es una auténtica barbaridad. Fíjate que cada día nos desayunamos con la visión de nuevos hechos llenos de violencia, de agresividad, de guerras, de atentados, de agresiones permanentes, y nuestro cerebro recibe esa información y desde luego no lo dudemos que la almacena. Pero esa violencia lo tenemos en nuestra realidad más cotidiana. Fíjate que yo como psicóloga, intento no hablar de política, pero de verdad creemos que no tiene impacto en nuestra sociedad la contemplación constante de las peleas, descalificaciones, actitudes llenas de agresividad y resentimiento que tienen muchos profesionales de la política contra las personas que no piensan igual. Desde luego no son un buen ejemplo a imitar, pero ojo, porque muchas personas sí que les tienen de ejemplo. Y a nivel profesional, de nuevo, también la agresividad parece ser un valor. Es decir, en muchas organizaciones la agresividad se vive como un rasgo de la persona triunfadora, como una conducta a imitar y no como un comportamiento a reprobar. Claro. Bueno, en definitiva, sí que estamos rodeados de agresividad. Y si pensamos que podemos abstraernos por completo, que eso no tiene impacto, desde luego estamos tremendamente equivocados. Claro, porque la agresividad puede expresarse de manera física, ¿no? Pero no solo, también hay una agresividad verbal. Asistimos, por ejemplo, al lenguaje que se utiliza a veces en los debates, llamarlo debates quizás sea generoso, en las redes sociales, y son de una agresividad verbal verdaderamente espeluznante, ¿no? Espeluznante. Fíjate, desde luego la violencia siempre es más explosiva, más manifiesta y más voluntaria, ¿no? Pero es una forma de agresividad. Pero la agresividad a grandes líneas puede ser verbal, insultos, voces altas, no verbal. Y esto es a través de la mirada, de la retirada de atención, de esos silencios prolongados, de gestos. Y hay una agresividad física o psíquica. Pero la agresividad psíquica puede ser más sutil, de alguna forma, más soterrada, ¿no? Incluso menos consciente. Pero mucho cuidado, porque hay una agresividad pasiva muy peligrosa que se ejecuta mediante la manipulación, la crítica y la amenaza posterior. Y esa agresividad pasa más inadvertida, pero desde luego no es menos grave. Cuidado con la agresividad no verbal. ¿Y esto se puede tratar las conductas agresivas, reconducirlo? Entiendo que hay una base biológica, ¿no?, que nos predispone hacia una cierta violencia, ¿no? Pero en fin, se puede encauzar o educar en la autocontención, ¿no? Pues la verdad es que es bastante complicado.
es muy, muy complicado. Porque tú fíjate, decíamos que la agresividad pasiva, por ejemplo, pasa más desapercibida, pero es muy peligrosa y es típica de personas manipuladoras, muy inmaduras. Lo vemos, por ejemplo, el efecto demoledor que tiene pues, en el ámbito, por ejemplo, doméstico. De verdad que los efectos pueden ser estremecedores, pero lo primero que necesitamos para reeducarlo es que la persona, digamos, lo asuma. Es decir, la persona reconozca su agresividad y sin embargo no lo hacen. Es más, casi siempre ese tipo de personas de alguna forma la justifican, ¿no? Distorsionan en su mente la realidad, realizan interpretaciones erróneas y ese juicio de intenciones es la causa más frecuente que lo provoca. La verdad es que no es fácil. A veces es verdad que hay gente que dice esto es un factor genético, se nace así. Bueno, es cierto que el temperamento y los genes nos pueden condicionar, pero desde luego también es verdad que en la educación esa falta a veces de pautas, de normas, de conductas, de hábitos nos está llevando a ello. Una educación sana que busque el equilibrio emocional, que sea adaptada a las nuevas circunstancias, será nuestro principal baluarte. Y luego no nos engañemos. Es decir, lo primero es, ¿tenemos una persona empática o no? ¿Tenemos una persona que siente lo que hace o disfruta con lo que hace? Claro. ¿Tenemos una persona que lo quiere corregir de verdad o no? Si no lo quiere corregir, de verdad que serán muy poco fructíferos todos los esfuerzos que realmente hagamos para reconducir esa agresividad, para que esa persona de repente se dé cuenta de lo que está cometiendo, se sienta mal. Rafa, es que lo peor es que estas personas tan agresivas, tan violentas, se sienten bien haciendo el mal, se sienten bien agrediendo, se sienten bien provocando ese sufrimiento tan atroz. Claro, esto es clave, ¿no? La empatía, la capacidad de ver que provocan nuestros actos, ¿no? en los demás y de ponernos en su lugar, ¿no? Porque hay entornos donde la agresividad, en fin, puede estar presente en el deporte, por ejemplo, ¿no? Siempre, claro, debidamente encauzada, ¿no? Pero claro, estas personas que disfrutan efectivamente haciendo sufrir a los demás es donde empieza, digamos, lo patológico, ¿no? Y ahí es donde les pediríamos un poquito a todos los oyentes que sean capaces de diferenciar y de discernir, ¿no? Es decir, cuando tienes una persona que tiene un acto de violencia o de agresividad y luego se arrepiente, y se arrepiente de verdad, tenemos posibilidades para intervenir. Y esa persona, cuando trabajamos con él desde la psicología, puede ser bastante recuperable. Pero cuando tú tienes una persona que después de un acto violento se siente bien, es más, que disfruta humillando, vejando constantemente a la otra persona, ahí lo tenemos muy complicado. La patología realmente es muy extrema. María Jesús Álava Reyes, gracias por estar un día más en La Brújula. Sí, y por favor, yo creo que siempre deberíamos de tener muy claro que la agresividad nunca está justificada en una persona que sea equilibrada, que sea adulta o que sea madura, y que seamos conscientes de que una persona víctima de la agresividad o la violencia que vive se convierte en un ser muy indefenso, tremendamente vulnerable, al que resulta fácil manipular y humillar. Nos quedamos con esas conclusiones, María Jesús.